Hola a todos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a resolver el ejemplo 1 de suma o resultante de un sistema de vectores. El ejemplo 1 de suma o resultante de vectores nos dice encontrar la resultante del siguiente sistema de vectores. En este caso, los vectores van a representar fuerzas, fuerza 1, 2, 3 y 4. Van a tener diferentes magnitudes y diferentes ángulos. Para encontrar la resultante de un sistema de vectores es importante que siempre hagamos un sistema de coordenadas, un plano cartesiano. ¿Para qué? Para poder representar las fuerzas y que nos sirvan de guía. En este caso vamos a trazar el plano cartesiano aquí y vamos a plasmar cada una de las fuerzas, no de manera exacta, sino de manera aproximada, pero nos servirá de guía. En este caso la fuerza 1 nos dice que son 40 newtons en un ángulo de 45 grados. Si recordamos, los ángulos se miden en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, la fuerza 1 o vector 1 estaría aquí. Fuerza 1. Luego, la fuerza 2 nos dice que tiene una magnitud de 35 newtons con un ángulo de 300 grados. En este caso, sabemos que es 90, 180, 270 y 360. Entonces, estaría más alejado de 270 y, bueno, sería mayor a 270 y menor a 360. Entonces, estaría aproximadamente aquí. Esta sería la fuerza 2. La fuerza 3 nos dice que es 40 newtons en un ángulo de 270 grados. Cada una de las líneas representa 90 grados, entonces sería 0, 90, 180 y 270. Entonces la fuerza 3 estaría ubicada aquí. Fuerza 3. La fuerza 4 nos dice que son 70 newtons en un ángulo de 180 grados. Entonces estaría ubicada aquí. Fuerza 4. ¿Por qué? Porque son 0 grados, 90 grados y 180 grados. Siguiendo la misma lógica serían 270, que aquí está la fuerza 3, y 360. Entonces, una vez que están ubicadas todas las fuerzas en nuestro plano, procederemos a calcularlas. Aquí ya tenemos una guía de cómo están representadas las fuerzas, así que bueno, empezamos primero. En uno de los videos anteriores vimos que cómo sacar las componentes rectangulares y estas nos servirán de bastante ayuda aquí. Vamos a sacar los componentes rectangulares de todas y cada una de las fuerzas. Las vamos a juntar en fuerzas en X y fuerzas en Y y hacer la sumatoria. Obviamente correspondiendo a su mismo eje, a su propio eje, X y Y. Entonces vamos a poner aquí sumatoria de fuerzas en X. Sabemos que la fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3 y fuerza 4. Entonces, bueno, sería en X. ¿Por qué? Porque vamos a sacar las componentes de X. Fuerza 1X, 2X, 3X, 4X. Entonces, si nosotros recordamos, para sacar una componente rectangular, debemos de multiplicar la magnitud de ese vector por el coseno del ángulo. Entonces sería multiplicar 40 newtons, 35 newtons, 40 newtons y 70 newtons. ¿Por qué lo vamos a multiplicar? Por su correspondiente coseno del ángulo. En este caso sería coseno de 45, coseno de 300, coseno de 270 y coseno de 180. 180, eso parece una U, así que bueno. Lo que vamos a hacer aquí es hacer la multiplicación individual y al final vamos a hacer la suma. Entonces nos ayudaremos de una calculadora. Ponemos en la calculadora coseno de 45 y lo multiplicamos por 40. Nos va a dar un resultado de 28.28. Vamos a ocupar 3 decimales. Sería 28.284 newtons, obviamente. Luego, la segunda fuerza nos dice que es ángulo de 300 grados, entonces sería coseno de 300 por 35. Nos daría 17.5. Entonces vamos a ponerlo aquí, 17.5 newtons. Luego, coseno de 270, que nos da como resultado 0, y cualquier número multiplicado por 0 es 0. Esto vamos a representarlo así.
No realmente es necesario, pero yo estoy acostumbrado a poner la línea para indicar que es un 0 por si me llego a confundir con que es otro número. Entonces, luego, coseno de 180 por 70. Esto nos va a dar menos 70. Ahora, tenemos que hacer toda la suma, sería sumatoria de fuerzas en X, y nos da un resultado de menos 24.216 newtons. Ahora, la sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos que hacer exactamente lo mismo, sin embargo, ahora no usamos el coseno, sino el seno del ángulo. Entonces sería fuerza 1 en Y, fuerza 2 en Y, fuerza 3 en y fuerza 4 en Y. Debemos de hacer exactamente lo mismo, multiplicar el vector por el seno del ángulo en este caso. Serían 40 newtons, 35 newtons, 40 newtons y 70 newtons. Vamos a multiplicar por el seno de su correspondiente ángulo. Seno de 45, seno de 300, seno de 270 y seno de 180. Vamos a poner el signo de igual. Empecemos con la fuerza 1 en Y, sería seno de 45 por 40 newtons. Nos da un resultado de 28.284, exactamente lo mismo que el coseno. Entonces sería 28.284 newtons. Ahora, seno de 300 por 35. Nos da un resultado negativo que es 30.310, bueno, menos 30.310, en este caso, pues es 30.31, pero negativo. El 0 prácticamente aquí ya no tiene relevancia, entonces sería 30.31 newtons. Bueno, con su signo negativo. Sigue seno de 270. Aquí se puede ver que pasa exactamente lo mismo que con el coseno de 180, pero en lugar de las X es con las Y. Así que nos va a dar el mismo resultado de aquí, pero negativo. Entonces sería menos 40 newtons. Con el seno de 180 pasa exactamente lo mismo que con coseno de 270, por lo que el resultado va a ser 0. Entonces hacemos la sumatoria. Sumatoria de fuerzas en Y. Esto es igual a el 0, bueno, no tiene sentido sumarlo, sería menos 40 menos 30.31 más 28.284. Esto nos deja con un resultado negativo que sería menos 42.026 newtons. Ahí está. Esta sumatoria es importante. ¿Por qué es importante? Bien, si nosotros analizamos los signos de la sumatoria, nos vamos a dar cuenta en qué cuadrante debe de quedar nuestra fuerza resultante. En este caso, si es un signo negativo en las X, quiere decir que nuestra fuerza irá hacia acá a la izquierda. Y un signo negativo en el eje de las Y quiere decir que la fuerza se dirigirá hacia abajo. Entonces eso quiere decir que la fuerza resultante estará representada en este cuadrante. ¿Con qué dirección? Eso lo averiguaremos en un momento. Entonces proseguimos. Una vez que sacamos las sumatorias, para sacar la resultante debemos de usar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Bien, vamos a hacer otro plano. Bien, nosotros debemos de representar las sumatorias que nos dieron las fuerzas, tanto como en X como en Y. En este caso, va a ser la sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué las ponemos así? Por los signos que obtuvimos. Entonces, vamos a representar la sumatoria de fuerzas en X, que es menos 24.216, va a ir representada así. Y la fuerza, bueno, la sumatoria de fuerzas en Y sería aquí. ¿Por qué? Porque nos dio menos 42.026. Si nosotros recordamos, estos son componentes rectangulares, lo que quiere decir que nosotros podemos elevar aquí y
extender hacia acá, y eso quiere decir que la resultante estará ubicada aproximadamente aquí. Entonces esta sería nuestra fuerza resultante. ¿Por qué ocupamos el teorema de Pitágoras? Bien, si ponemos atención, este vector representará la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Aquí formamos dos triángulos rectángulos, uno acá y el otro acá. Usemos este que se formó aquí para que se vea más claro el ejemplo. Entonces, si nosotros recordamos, para el teorema de Pitágoras, para hallar la hipotenusa, es c al cuadrado es igual a cuadrada más b cuadrada. Entonces, la resultante va a representar la hipotenusa. Aquí tenemos los dos catetos, que son las sumatorias, y nos falta hallar la hipotenusa. Entonces, va a ser lo que vamos a aplicar, el teorema de Pitágoras. Entonces, va a ser la resultante es igual a sumatoria de fuerzas en x al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en y al cuadrado, y a eso le sacamos raíz cuadrada. Bien, entonces vamos a reemplazar lo que viene siendo los resultados. Entonces sería la sumatoria de fuerzas en x, que nos dio menos 24.216 newtons, obviamente, al cuadrado, más la sumatoria de fuerzas en y, que nos dio menos 42.026 newtons, elevado al cuadrado, y a esto le sacamos raíz cuadrada. Bien, entonces seguimos aquí abajo. La resultante sería menos 24.216 al cuadrado. Vamos a ponerlo en la calculadora. Menos 24.216 al cuadrado nos da como resultado 586.41. Bueno, 3 decimales, 414. Vamos a colocarlo. 586.414 newtons cuadrados. Recordemos que la unidad también se eleva al cuadrado. Más, ¿por qué? Recordemos que todo número negativo elevado al cuadrado siempre va a terminar dando positivo. Bien, entonces sería ahora menos 42.026 al cuadrado nos da un resultado de 1766.184. Entonces coloquemos 1766.184 newtons cuadrados. A eso le sacaremos raíz cuadrada. Bien, ahora sumemos eso. Resultante es igual a 1766.184 más 586.414 nos da un resultado de 2352.598 newtons cuadrados. A esto le sacamos raíz cuadrada. Entonces, bueno, lo único que quedaría es sacar raíz cuadrada a esta cantidad. Esto es igual a, colocamos el símbolo de la raíz en la calculadora y el resultado que obtuvimos, y nos deja con un resultado de 48.503 newtons. Listo. Este sería el resultado de la resultante. Esta es la magnitud que tiene la resultante. Entonces este vector resultante, que reemplazará a todos los del sistema, tiene esta magnitud. Pero ahora nos falta sacar su dirección. ¿Cómo hacemos para sacar la dirección de la resultante? En este caso vamos a ocupar una función trigonométrica inversa en realidad. Entonces, averigüemos por qué. Nosotros nos interesa sacar este ángulo, que va a ser el mismo de aquí. Podemos ocupar cualquiera de los dos triángulos rectángulos. A final de cuentas, este ángulo tiene que ser el mismo con este. Así que bueno, ¿qué función trigonométrica nos relaciona cateto opuesto y cateto adyacente? Ocupamos la tangente. ¿Por qué? Porque si a nosotros no nos interesa sacar la resultante, bueno, podemos sacar la dirección de la resultante solamente con conocer las sumatorias. Entonces, si nosotros recordamos, la tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces,
tangente del ángulo es igual a, si vamos a ocupar este ángulo, ¿cuál sería nuestro cateto opuesto? El que está opuesto al ángulo es la sumatoria de fuerzas en Y. Esto sobre el cateto adyacente, que viene siendo la sumatoria de fuerzas en X. Si nosotros lo hacemos con el otro triángulo, va a ser exactamente lo mismo. El opuesto, la sumatoria de fuerzas en Y, y el adyacente, sumatoria de fuerzas en X. Entonces, la tangente del ángulo representa la división de estos. Pero a nosotros nos interesa sacar el ángulo. Entonces, aplicamos función inversa. Ángulo es igual a función inversa de la tangente de la sumatoria de fuerzas en Y dividida entre la sumatoria de fuerzas en X. Esto de aquí siempre se va a ocupar para conocer el ángulo. Siempre. Entonces, solamente nos quedaría reemplazar. Ángulo es igual a tangente a la menos 1, bueno, función inversa de sumatoria de fuerzas en Y nos deja menos 42.026 newtons sobre menos 24.216 newtons. Newton con Newton se va y esto nos da como resultado función inversa de la tangente de, bueno, aquí hacemos la división, aquí menos entre menos, sabemos que da más, entonces sería 42.026 entre 24.216. Nos da un resultado de 1.7354. Sin unidades, aquí se eliminaron. Y aplicamos la función inversa. Entonces el ángulo sería función inversa de la tangente de ese resultado. Nos daría 60.048 grados. ¿Pero qué pasa? 60 grados estaría aquí. Esto estaría aquí. Entonces, ¿está mal esto? ¿O qué es lo que pasó? Cuando la resultante esté siempre en este cuadrante, las fuerzas, bueno, las sumatorias van a dar negativas y negativas. La división de aquí va a terminar dando positiva, pero si nos damos cuenta, el ángulo nos salió aquí. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bien, a este resultado siempre se le va a sumar 180 grados. ¿En qué caso? Si conocemos que la resultante debe ir en el cuadrante 3. Solamente si la resultante va en el cuadrante 3. Hay otros casos en los que se suma 180 y otro 360, pero eso se verán después. Entonces, a ese resultado le sumamos 180 y nos da como resultado 240.04. Entonces, 240.04 grados. Entonces, como resultados finales tenemos que la fuerza resultante es igual a 48.503 newtons y el ángulo va a ser igual a 240.04. Bueno, en este caso llevo a poner newtons, no, obviamente los ángulos se representan en grados. Ahí está, grados. Bueno, que se ve un poquito más. Ahí está. Esta es nuestra respuesta final. Y con eso concluimos el video de hoy. Espero que les haya gustado y sin más que decir, nos vemos en un próximo video.